Les habla Elena San Pedro. Bienvenidos a esta entrevista que se encuadra en la programación del cuarto Festival Benengeli de las Letras en Español que organiza el Instituto Cervantes, un festival que este año tiene como tema general la literatura, humor o tragedia. Ese va a ser el punto de partida de nuestra conversación, grabada en San Juan de Puerto Rico con la escritora Mayra Montero, que nos ha invitado a su casa. También nos acompañan sus gallos, que a través de la entrevista estaremos oyendo cómo se manifiestan. Mayra Montero, autora de referencia de la literatura caribeña, con libros como El Capitán de los Dormidos, La Última Noche que Pasé Contigo, La Mitad de la Noche o La Trenza de la Hermosa Luna, que le han hecho merecedora, entre otros, siendo finalista del Premio Herralde de Novela y el Premio La Sonrisa Vertical. Hola, Mayra. Hola, bienvenida a casa. ¿Qué te parece si comenzamos, como en cuentos, con aquello de Érase una vez? Porque érase una vez una cubana llamada Mayra Montero, nacida en La Habana en el 1952, cuyo padre era guionista de televisión y humorista. Y da la sensación de que su humor primero, esas primeras risas, no te han abandonado nunca. Y de alguna manera siempre están presentes, aunque sea de fondo, en toda tu literatura. Cuéntanos. Bueno, no toda la literatura mía tiene ese humor, ¿no? Pero sí, desde luego hay mucha ironía, mordacidad, y sí, se pega cuando tú eres una niña, y sobre todo en un barrio habanero, donde mi padre no tenía una oficina como tal, sino que él escribía en la sala de la casa, entonces no existían las computadoras, claro, en una maquinilla antigua, donde también escribí yo mis primeros cuentos, y él escribía guiones humorísticos para la radio y la televisión. Entonces todo era un chiste, y él era realmente muy chistoso siempre en su vida. No era como el clásico humorista que después tú lo ves muy serio, como Woody Allen o como Leopoldo Fernández Tres Patines, que dice que era una roca y no se reía. Pues no, papi era todo chiste con todo el mundo. Y eso yo creo que me transmitió ese sentido del humor, incluso a mi hermana, que no es escritora. Mi hermana tiene un gran sentido del humor. Me hace reír mucho cuando salimos, cuando ella viaja. Por ejemplo, ayer estaba en Santo Domingo y me dice, bailé bachata con un tigre, y ella imita el acento dominicano, y es muy así. Sí, ella lo imitó. Ella lo heredó, digamos, de manera oral. Y yo al escribir, en las columnas siempre tengo un toque, yo no diría que siempre es humor, pero sí siempre es mordacidad, ironía, ese tipo de cosas. Todo permea tu obra, ese sentido. Y te pregunto, te fuiste de Cuba a los 17 años. Desde entonces vives en Puerto Rico. ¿Cuánto tuvo de trágico y cuánto de fascinación esa salida en una edad tan sensible como es la adolescencia? Bueno, en realidad salí a los 19, el gallo está participando activamente. Muy bien, está anunciado. En realidad salí a los 19 y fuimos a México, donde estuvimos unos meses. Allí vivimos mi padre, mi madre y yo, porque mi hermana desde los 12 o 13 años ya vivía en Puerto Rico con unos tíos en Arecibo. Fue tremendamente traumático y trágico, porque ahora la gente sale de Cuba, pero sale para volver, sabe que va a volver desde que tenga la residencia en Estados Unidos, no depende de Cuba. Pero en ese entonces dependíamos de Cuba, que nos decían no puede volver jamás, usted es una apátrida, etcétera, etcétera. Yo ya tenía un novio, bueno, había tenido 2 o 3 novios, y uno muy, bueno, ese no fue novio, pero hay una relación muy importante
que sale en mi próxima novela. De eso vamos a hablar más adelante, no te creas que no hay una Bueno, al respecto. bueno, y sale todo eso cuando tú vas a salir, además todo el proceso en aquella época, ahora no es así, ahora la gente vende la casa, se va, piensa que va a regresar cuando le dé la gana, y es cierto, pero en mi caso nos íbamos para nunca jamás. Con lo cual para mí fue terrible, no solo porque dejaba novios, amigos, prima, dejaba mi casa. Y cuando tú hablabas en tu novela del hoarder, yo me acordaba mucho de que yo visité después mi casa muchas veces, el apartamento, lo había heredado, siempre lo heredaba a alguna persona que no tuviera casa, o que viviera en condiciones muy malas, las casas de las personas que se iban. Y en este caso lo heredó un marino mercante, un hombre negro, humilde, así que cuando yo iba me decía, Mima, cuando yo voy a arreglar esta casa y cuando tú vuelvas, Mima es mami en cubano, cuando tú vuelvas te vas a quedar aquí. Y yo iba a mi cuarto, y mi cuarto era una montaña de objetos inservibles, de basura, de papeles, de todo lo que tú te puedas imaginar. Yo decía, este es mi cuarto, que es como una alegoría de mi propia vida, se va llenando de cosas que no, yo salía de allí traumatizada y me decía, Mima, cuando tú vuelvas te vas a quedar aquí. Muy cariñoso siempre, y la casa existe y no sé, creo que se la compraron después. Él me hizo unos cuentos de terror, me dijo porque había que dejarlo todo. Y él me dijo, cuando ustedes se fueron, yo no lo conocía a él, parece que vivía por ahí o la rondó, y se entró un montón de gente a coger las cosas. Que era, bueno, ya sabíamos que no era nuestra, ni siquiera la de mis abuelos, que era una gran casa en La Habana Vieja. Entonces le hicieron un hotel. Y se quedaron allí la señora que cuidaba a mi abuelo y su marido, que eran muy buenos, cuidaron en el cementerio, los panteones, qué sé yo. Pero cuando ella muere, el marido vende la casa. Por supuesto, los herederos somos nada. Y vendió la casa, hicieron un pequeño hotelito allí, no sé qué. Pero era muy duro y es un trauma a tal punto que hoy día para mí es un horror mudarme. Y lo fue desde entonces. Todas las mudanzas me causan un horror, y en vez de ser un motivo de alegría, un motivo de ilusión, me causa mucha ansiedad moverme de un sitio. Por eso siempre digo, de esta casa con los pies por delante. Y tú has hablado a veces de los fantasmas habaneros y cubanos que llevas dentro. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Son fantasmas de los que atormentan o de los que solo quieren que cuentes su historia? Yo creo que son ambos, fantasmas buenos y fantasmas malos, ¿no? También mi infancia y mi adolescencia fue dura, y lo vas a ver en la próxima novela. No fue una infancia y una adolescencia fácil, por problemas en casa, problemas familiares. Mis padres peleaban terriblemente a gritos, después se arreglaron, curiosamente, eran un matrimonio perfecto aquí, viajaba, pero cuando yo era niña era tremendo, porque mi madre era una mujer muy convencional, ama de casa, que quería tener un marido que trabajara de 8 a 5, y resulta que ese marido era un bohemio, que se levantaba a las 12 del día, escribía un libreto, hacía las voces de los personajes, se iba a las 4 de la tarde a llevar el libreto a la estación de radio, de televisión, y después seguía ahí de Rolling Pin con amigos, con actores, con actrices. Mi madre se pudo haber unido, pero ella decía, ay no, yo tengo 2 niñas. No, ella lo pudo haber seguido más. Y entonces eso eran los choques. Papi después aparecía a las 2 y las 3 de la mañana. Había épocas que yo lo quise entrañablemente, pero había épocas
que yo no lo veía porque yo me iba al colegio, él estaba durmiendo, cuando yo regresaba ya él se había ido a sus bohemias. A trabajar. Sí, pero la verdad que jangueaba mucho. Ganaste el premio Sonrisa Vertical de Literatura Erótica con Púrpura Profundo, pero el amor y el erotismo juegan un papel fundamental en tu escritura. Siempre anda enredado en tus historias. Bueno, yo creo que en las historias de todos los escritores, lo que pasa que con el premio, bueno, el premio y el certamen, la Sonrisa Vertical, gira en torno a la literatura erótica y uno tiene que apretar un poquito, ser más explícito, pero hay novelas por ahí que son de autores que supuestamente no tienen el San Benito del erotismo y tienen unas escenas tremendas, así que no solo, que yo fui finalista con La Última Noche que pasé contigo primeramente, sí. Y después gané el Púrpura Profundo, y eso fue un San Benito porque donde quiera que iba, ay, porque usted como autora de literatura erótica, y llegué a odiar un poco eso, porque dije, bueno, pero si esta gente, García Márquez mete unas escenas tremendas, Vargas Llosa también, no es que me quiera comparar, pero que hay montones de escenas de escritores que tienen escenas eróticas en y crudas, muy crudas en sus libros. Los amores trágicos son casi un género literario en sí mismo. De Tristán y Isolda, Romeo y Julieta, hasta El Gran Gatsby de Fitzgerald, o La espuma de los días de Boris Vian, pero en tu literatura, aunque pueda haber elementos dramáticos o desaforados, el amor siempre tiene mucho de juego. Yo creo que sí, yo creo, número uno, que todos los amores son trágicos, porque casi todos se terminan, y los que no se terminan disimulan una perpetuidad. Yo soy muy pesimista en eso. ¿Qué me dijiste? Que había como humor, como un juego. Sí, como un juego. Siempre tienes un juego, no importa que presentes la historia, en el fondo o como enlace va corriendo esa historia de amor. Pues sí, yo creo que también es un poco un juego, un intercambio que debemos manejar con humor sobre todo. A mí los amores trágicos, por la tristeza, por hacerlo triste, desventurado, cualquier cosa, no me gustan, no. Me parece un poco cursi. Así que prefiero, y de la más reciente novela de la que vas a hablar, ya verás que aunque es una historia trágica, al final le doy un switch así, un giro esperanzador. Yo creo que esperanzador, y lo esperanzador también es un juego del destino, como quiera que lo mire. Algunas de tus novelas se hacen eco de las tragedias de la historia, aunque con registros muy diferentes. En Son de Almendro escribiste sobre el mundo de la mafia cubana de los años anteriores a la Revolución, a partir del asesinato de Humberto Anastasia en una barbería en 1957. Háblame de eso. En Nueva York. En Nueva York. Yo partí de ahí porque era una historia, lógicamente, Humberto Anastasia, Lucky Luciano, Meyer Lansky, estaban envueltos en la mafia habanera, y eso aparece también en El Padrino. Esa reunión que hubo en el Hotel Nacional, etc. Pero sí que es cierto que Meyer Lansky se enamoró de una mujer cubana, aunque él estaba casado, eso era común, y vivió con ella en la Avenida del Prado y en la Alameda del Prado. Vivió con ella mucho tiempo. No pude localizar a la mujer cuando yo hice la investigación, ni a nadie que conociera esa. Bueno, sí, conocía al chofer de Lansky. Vivía entonces, le hice una larga entrevista en el Hotel Riviera. Me vendió este anillo que había sido de Meyer Lansky, porque el distintivo
casualmente lo tengo puesto casi siempre. El distintivo de aquellos mafiosos era un zafiro estrella, pero aquí, en el meñique. Pero yo tengo un meñique muy pequeño. Y entonces, conversamos mucho. El hombre en ese entonces, de haber sido chofer de Meyer Lansky, era el relacionista público del Ballet Folclórico Nacional. Esto te estoy contando los años 80 quizás, porque yo hice mucha investigación para esa novela. Entonces ya habían muerto sus protagonistas, quedaba el hijo de santo traficante, quedaban algunos mafiosos y gente que los había conocido en Miami. Ahora cogen a todo el mundo, a todos los mafiosos, lo sorprenden o lo siguen, porque está internet, está WhatsApp, Instagram, incluso los políticos se pasan mensajes. ¿Qué hacía en sus últimos años? Que ya era un viejecito, Meyer Lansky, iba a una cafetería, se citaba con uno de sus viejos amigos mafiosos y todavía tenía la costumbre de irse a hablar al estacionamiento. Se iban al parking y caminaban hablando bajito. No había un papel, Meyer Lansky, ni creo que Lucky Luciano, dejaba un papel, un mensaje, ningún rastro, cosa de la que tienen que aprender los gángsters de hoy día. Y en otras de tus novelas de trasfondo histórico, también violencia y tragedia se mezclan en placeres y dulces abandonos, como Caruso, huyendo de la bomba de un anarquista en un teatro de La Habana para terminar en brazos de una mulata, o el prócer de las independencias americanas, Francisco Miranda, que resulta tan revolucionario como enamoradizo. Bueno, era enamoradizo, más que enamoradizo, era un jodedor tremendo. Era un mujeriego, un puto, como le quieran llamar en todos los países de América Latina. Está bien, si bien era un genio y un hombre tremendamente valiente, con un coraje tremendo. En cuanto a Caruso, es que a mí esas historias me seducen y digo, la voy a novelar. Lo que hay de cierto en Caruso fue que él iba a cantar Aida en el Teatro Nacional y pidió dinero porque no tenía ganas de ir, puso un montón de condiciones y al final fue. Y un anarquista, que después se dice que fue él, que después llegó a ser ministro de Cultura, fíjate tú, colocó una bomba. Yo creo que murieron 2 o 3 espectadores y Caruso se volvió loco porque creyó que era la mafia siciliana, la mano negra, que le pedía dinero a cada rato. Salió corriendo vestido de Radamés por el Parque Central y ahí hay varios que estaban frente al teatro, un parque muy famoso en Cuba, el Parque Central de La Habana, y ahí hubo varias versiones, que si unos niños empezaron a burlarse de él, que si un médico que pasaba por allí en un carrito de esos antiguos, era el 21 creo, algo así, lo recogió y se lo llevó, o que entró a la cocina, se refugió en la cocina del Hotel Inglaterra. Y allí estaba esa muchacha que trabajaba allí, se enreda con ella. Cierto que Caruso estuvo desaparecido varios días y después reapareció en Cienfuegos en el Teatro Terry para cantar. En cuanto a Miranda, pues yo leí una biografía de Miranda escrita por un ruso, dime tú. Y ahí se nombraba, es el único libro donde se menciona a Antonia de Salis, que fue una mujer que estuvo junto a él en Cádiz, en la cárcel de la Carraca, llevándole comida, cuidándolo, etcétera, ya en sus años finales. En la hora de su muerte, que estaba preso, lo entregó Bolívar, precisamente, porque se decía que Miranda era muy elitista, y bueno, los chismes políticos entre los independentistas, y cayó allí en la cárcel. Pero yo después empecé a investigar y me leí sus diarios completos.
y por eso me enteré de todas sus aventuras amorosas, que eran las partes más deliciosas del diario. Erótico, como no te lo puedes imaginar. Él contaba todo. Estuve con una, creo que era con una criada rusa que encontró por ahí, y dice, y es tan caliente como la andaluza más ardorosa. Era muy machista también. Encantador, pero terriblemente machista. Te has definido más que como escritora cubana o puertorriqueña, como una autora pancaribeña. Al inicio de esta conversación evoqué el tema general del Festival Berengeli este año, esa disyuntiva de la literatura, humor o tragedia. ¿Te parece que en Caribe esa disyuntiva es posible? Porque parece como si en la marmita caliente de este mar los sufrimientos se entremezclaran inevitablemente con las risas. O, tomando como referencia tu libro más reciente, La tarde que Bobby Fischer no bajó a jugar, ¿no será que en el Caribe la partida entre humor y tragedia suele terminar en tablas? Mira qué bien. Es La tarde que Bobby, no le puse Fischer. Que la gente averigüe, La tarde que Bobby no bajó a jugar. Sí termina en tablas entre sufrimiento y alegría, música, ritmo, color. La luz nuestra no la tiene más nadie. La luz del Caribe es especial. También las tragedias son inmensas, como estás viendo. Yo tengo 2 o 3 novelas ambientadas en Haití, y ya en Haití no es ni la sombra de lo que yo conocí, porque fueron de mis primeras novelas, La trenza de la hermosa luna, Tú la oscuridad y del rojo de sus sombras. Son 3 novelas, y todavía se podía viajar a Haití, había una pobreza, siempre hubo pobreza terrible, pero se podía hablar, se podía vivir, se podía compartir con gente, ya eso es imposible. Haití es un agujero negro, una cosa que se ha perdido, yo creo, un país que se ha hundido para siempre, me parece a mí, y me da muchísima pena. No sé qué va a pasar, pero yo pienso en Haití como lo conocí, como lo conocieron otros grandes novelistas que hablaron, Alejo Carpentier. Si Alejo Carpentier levanta la cabeza y ve a Haití ahora, se muere. Pero en lo de Pancaribeña es que yo creo que el éxodo, el exiliado siempre es un ser amorfo, fíjate, porque a veces yo siento que aquí en Puerto Rico no me acaban de aceptar como puertorriqueña, ¿entiendes? Y eso es cierto, siempre sale la cubanía, y en Cuba ya yo no me hallo, yo no tengo nada. Me lo dice mi hermana, que vive aquí muchos años antes que yo viniera. Ella vino, como te dije, primero, y me dice que Cuba, ella va más que yo, y me dice que no tiene nada que ver conmigo, la gente es distinta. Entonces yo digo, estamos como, somos seres como anfibios, así, nos movemos de un lado. Yo me he involucrado mucho con los problemas de Puerto Rico, sobre todo desde que llegué en el 72 me he involucrado tremendamente, y me he vuelto crítica de muchas cosas que me han causado trastornos, o críticas en mis columnas y eso, pero es lo que yo pienso. Y siempre dije lo que yo pensaba, aún en los años duros, que fueron los 70. Yo siempre sostengo que la gran oportunidad de la independencia en Puerto Rico se dio en los años 70, que se dieron todas las condiciones: represión política, represión policíaca, un movimiento independentista fuerte, profundo, pensante, y no había los subsidios que hay ahora ni remotamente. Esa fue esa década el gran momento para lograr la independencia. Y pasó de largo, realmente no sé por qué, pero pasó de largo y ahora es realmente muy difícil. Mayra Montero nos ha invitado a su casa, hemos estado con ella, te damos las gracias. Gracias a ustedes por venir. Y nos vemos en Madrid. Nos vemos en la presentación del libro.